Bienvenidos a todos, es una alegría poder seguir unidos y conectados, dando gracias a Dios por estos medios, por estas oportunidades en las que nos podemos congregar para seguir aprendiendo juntos acerca de la carta a los Hebreos. Hoy nos toca el capítulo 12. El capítulo 12 es muy práctico y no va a tener tanto un contenido en cuanto teológicamente hablando de muchísima profundidad, pero en cuanto a esa piedad práctica, a ese testimonio, a esa vida diaria, a nuestro caminar con Cristo, tiene una profundidad y una altura grandísima. Esto forma parte siempre de las cartas en el modo de establecer o de estructurar las cartas en los tiempos, por ejemplo, de Grecia y en los tiempos de Roma. Y lo vemos también en las cartas de Pablo. Siempre habría, en primer lugar, obviamente una salutación, en segundo lugar habría una acción de gracias, tercer lugar habría una oración, cuarto lugar habría un contenido doctrinal y en quinto lugar siempre habría una aplicación práctica en nuestras vidas como creyentes de ese contenido doctrinal, y en sexto y último lugar pues habría esa despedida de una manera muy íntima, muy particular y muy personal, incluso con nombres de diferentes familias, matrimonios, hombres o mujeres o colaboradores de Pablo. Y aquí encontramos, aunque no sabemos quién es el autor de Hebreos, pero sí esa estructura de escritura, esa estructura clásica a la hora de escribir las cartas. Y fijaros, comenzamos con los dos primeros versículos del capítulo 12. Los leo y dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, fijaros, si recordamos las dos últimas semanas, los dos últimos jueves, veíamos el camino de la fe. Ahora vemos que el camino se ha convertido en una carrera. Y veíamos y mencionamos comenzando diferentes hombres y mujeres del Antiguo Testamento, y que todas esas personas que ya el autor de los Hebreos les está escribiendo a esta comunidad y a este grupo de creyentes, diciendo, bueno, todos estos que os han precedido se han convertido o son esa nube de testigos, y los lleva en la imaginación y los sitúa como si estuvieran en un estadio donde se celebraban esos juegos de atletismo, esos juegos atléticos, incluso olímpicos de la antigüedad clásica. Y dice, todos los que os han precedido, que ya vivieron, murieron y están en la presencia del Señor, es como si estuvieran en las gradas y os estuvieran viendo. Si ya tenemos una gran nube de testigos, por un lado porque ya han dado testimonios, y por otro lado porque nos están mirando, de alguna manera ellos nos están observando, dice, y estamos en un estadio y el camino se ha convertido en una carrera para nosotros, dice, nos tenemos que despojar de todo peso y del pecado que nos asedia. Literalmente, pecado que nos asedia significa algo que nos quiere atrapar, que nos quiere enredar, algo que nos quiere hacer tropezar, que quiere saltar sobre nosotros de alguna manera para no dejarnos correr o avanzar. Nosotros lo podemos entender también porque no vemos a ningún atleta que vaya con una ropa, imaginaros, con una túnica hasta los pies, hasta los tobillos. Intentar correr con ese tipo de vestimenta sería imposible, tropezaría con esos faldones, o como he dicho, con esa túnica larga, sería imposible. Imaginaros que alguien llevara un peso o que llevara una maleta en la carrera, en la final de las Olimpiadas, de esa carrera de 100 metros, nadie corre con una vestimenta inapropiada y nadie corre con un peso. Y que ahora, dice, despojándonos, dice, de todo peso, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros. Y fijaros, en el versículo 2 dice, ahora puestos los ojos en Jesús. Entonces, fijaros los contrastes que están apareciendo. De repente ya no es un camino de la fe, ya es una carrera. Antes mirábamos a los que nos habían dado ejemplo, ahora a los que nos han
dado ejemplos son los que nos están mirando desde esas gradas como espectadores. Se nos dice que nos debemos preparar y quitar todo tipo de accesorio innecesario que nos distrae, que nos hace tropezar, como esas vestimentas amplias o el pecado que no nos deja avanzar y que nos tropieza. Hay un dicho que dice que si la palabra no te aleja del pecado, el pecado te alejará de la palabra. Hay otro dicho que es: el pecado te costará más de lo que puedes pagar y te llevará más lejos de donde quieres ir, ¿no? Hay otro dicho: con el pecado uno nunca está al control, el pecado siempre controla a uno, ¿no? Las emociones, los pensamientos o la voluntad. Pecado es cualquier cosa que se interpone, cualquier cosa que interfiere entre tú y Dios, entre tu comunión con Dios, entre la comunión que tú tienes con Dios, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que te aleja o te separa de Dios. Y ahora, fijaros otro contraste, se nos dice: puesto los ojos en Jesús. Antes se nos decía que tenemos muchos ojos puestos en nosotros y nosotros no debemos estar mirando a la grada, no debemos estar mirando a ningún otro sitio, sino se nos dice que para correr esta carrera debemos poner nuestros ojos en Cristo Jesús, que en definitiva es nuestra meta. Y fijaros qué hermoso, porque aquí no utiliza puesto los ojos en el alfa y la omega, que lo es, no dice en el principio y en el fin, que lo es, tampoco dice al principio el autor y consumidor, aunque lo dice, pero lo dice después. No dice puesto los ojos en el Todopoderoso, en el Omnipotente, menciona ni siquiera en el Cristo, en el Mesías, sino menciona Jesús. Ese era el nombre más humano que Cristo, el Hijo de Dios, podía tener. Jesús, ese Jesús de Nazaret. Y está hablando, dice, vamos a fijarnos en Jesucristo, que se encarnó, que se hizo hombre, que es nuestro modelo. Y de esa manera lo está equiparando, está haciendo que sea algo accesible, que sea no tan alto y tan inalcanzable. Cristo Jesús, Él con su vida perfecta también nos justificó con su muerte, ¿de acuerdo? Nos perdonó, nos reconcilió, Él pagó todos nuestros pecados, Él pagó toda la pena, Él pagó todo el castigo que la justicia de Dios demandaba, pero pone Jesús e inmediatamente, obviamente, dice, siendo este nuestro gran ejemplo, Jesús, dice el autor y el consumador de la fe. La palabra autor en griego es arquegón, que significa literalmente guía principal. Él es el que ha abierto el camino, Él es el autor, la autoría, el que abre la senda, esa punta de lanza. Puesto los ojos en Cristo Jesús, porque Él es el autor de la fe. Si nosotros podemos creer es porque Él se encarnó, se hizo hombre, se hizo ese mediador, ese sacerdote entre Dios y los hombres. Él es el autor, en este caso, de la fe. Si hoy nosotros podemos tener fe es porque hay unas buenas nuevas y es porque hay un evangelio, y si hay unas buenas nuevas y es que hay un evangelio y hay una salvación es porque hay un hijo de Dios, hay un hijo de hombre, hay un salvador y ahí está Jesucristo. Por lo tanto, dice, puesto los ojos en ese autor. Cristo es el autor de la salvación, Cristo es el autor del evangelio, las buenas nuevas. Por lo tanto, hoy nosotros podemos tener esa fe y esa confianza en ese evangelio, en esa salvación, que lo veíamos, es mucho más que unas noticias. El evangelio es una persona, es Cristo mismo. Él es la salvación, ¿de acuerdo? Y también se nos dice el consumador. Él lo inició, pero también lo consumó. Y aquí sí que podríamos decir en pasajes paralelos, ¿de acuerdo? Como podríamos tener en Apocalipsis, que Él es el principio y el final, el alfa y la omega. O como diría Pablo, Él es el sí y el amén de todas las promesas de Dios, ¿de acuerdo? Así que ese principio y final, ese sí y amén, ese autor y consumador nos dice que Él es suficiente, que no se necesita añadir ni quitar nada, ni añadir nada, como estaba pasando con esta influencia judaizante que querían restar al Evangelio su poder, porque lo veían insuficiente y debía ser completado con nuestras obras de justicia, nuestras obras religiosas, nuestras obras legalistas, observando pues toda esa ritual y ceremonial y todas esas leyes ceremoniales en cuanto a los sacrificios, las ofrendas, para podernos acercar a Dios en el tabernáculo o en el templo. Se está diciendo, Él es el autor y el consumador, principio y final, no le podemos restar nada a su obra, tampoco le podemos añadir, y en eso solamente debemos
debemos descansar. Y ahora, cuando nosotros consideramos a Cristo como nuestro Salvador, ponemos nuestra fe en Él, diciendo, Él es el autor y el consumador de la salvación, del Evangelio, de la redención, del plan de Dios. Entonces, como veíamos el jueves pasado, que era muy hermoso esta explicación acerca de éramos extranjeros y peregrinos, gente sin patria, gente sin hogar, sin casa, sin derechos, sin ningún tipo de cobertura, de asistencia, de privilegios, pues ahora ya no somos esos advenedizos o extranjeros o peregrinos, sino que somos ciudadanos del cielo, ciudadanos del reino de Dios, y ahora entramos en esa, puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, podemos entrar en esa casa, en esa morada, en esa ciudad celestial, en ese templo, como veíamos que el constructor y el arquitecto de esta Jerusalén espiritual, el cielo, esas moradas eternas, pues es Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Para Cristo todo el sufrimiento, la carrera, todo el precio que tuvo que pagar, su objetivo no era irse al cielo o ser salvo, porque entendemos que era Dios mismo, era el Hijo de Dios, por lo tanto pertenecía obviamente al cielo, y Él mismo es salvación. Pero sí, viendo desde el punto de vista, desde un plan de la redención y desde un punto de vista de la encarnación, su misión o su recompensa, su objetivo sería vencer a la muerte, vencer al pecado, vencer a las tinieblas, por medio de la cruz y de la resurrección, y sentarse a la diestra del Padre. Bueno, nuestra meta y nuestro objetivo, por la cual ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, nos despojamos de los accesorios innecesarios que nos hacen tropezar y del pecado, ¿de acuerdo?, que no nos deja avanzar y que interfiere, pues ahora nuestra recompensa obviamente es entrar en esa ciudadanía y es entrar en esa casa, en esas moradas que el Señor ha preparado para nosotros. Estos serían los dos primeros versículos. Un detalle más, cuando dice que Cristo por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y aquí hay dos interpretaciones. Una, probablemente la que más hemos escuchado, es que Cristo sufrió la cruz porque miraba más allá de la cruz y miraba el gozo venidero, ese gozo de haber hecho la voluntad de Dios, ese gozo de sentarse a la diestra del Padre, ese gozo de ver a tantas y tantas miles y millones de almas ser salvadas y redimidas. Entonces él miraba más allá de esos sufrimientos temporales o terrenales y se gozaba. Y lo cual se aplica muy bien a nuestras vidas, lo vamos a ver, para afrontar toda esta dificultad, persecución, adversidad. Debemos poner nuestros ojos más allá de las circunstancias que nos rodean, de esta persecución, de esta hostilidad o esta adversidad que estamos experimentando, y tener esa mentalidad y esa visión de eternidad y gozarnos, ¿de acuerdo? Y decir, bueno, sabemos que nuestra vida está en las manos del Señor y que nuestra recompensa es eterna y depende del Señor. Y aunque aquí Pablo diría, aunque experimentemos tribulación o persecución, todo eso, conforme va pasando el tiempo, lo único que produce en nosotros es un mayor peso de la gloria que Dios tiene reservada para todos sus hijos, ¿de acuerdo? Para todos aquellos que aman al Señor. Y la otra explicación sería, en lugar de leer por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, dice, sería en lugar del gozo delante de él, se le ofreció la cruz, es decir, haría una comparación. Él tendría que elegir, y de hecho eligió voluntariamente, en lugar de elegir ese gozo de tal vez de no pasar por la prueba, de no sufrir la cruz, él eligió voluntariamente dejar a un lado ese gozo para abrazar ese sufrimiento, para abrazar esa cruz, recibir y ser el receptor y el depositario de esa copa, y sabemos que es la copa llena de la ira de Dios que habría de caer y ser descargada sobre Jesús. Experimentar esa soledad y esa agonía de lama, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él decidió, como en ese Getsemaní,
abrazar todo eso de manera voluntaria. Y entonces algunos lo entienden que la traducción de este versículo sería más correcta de esta manera, ¿de acuerdo? No tanto por el gozo puesto delante de él más allá de los sufrimientos terrenales, sino que en lugar del gozo de esa vida sin tener que sufrir y sufrir la cruz, pues dejó a un lado ese gozo para abrazar ese sufrimiento. Y fijaros, porque en el versículo 3 dice, considerad atentamente aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, le llevaron la contraria, ¿de acuerdo?, contra sí mismo, como él se dejó. En Juan nos dice la Escritura, Cristo dice, mira, a mí nadie me quita la vida, esto no es un asesinato, tampoco es un suicidio, sino yo la estoy entregando, yo voy a permitir, voy a dejar que yo sea golpeado, sea azotado, sea crucificado, sea coronado con esas espinas. Yo mismo voy a entregar mi vida y me voy a dejar quitar la vida por las personas, porque para hacer ese sacrificio sustitutivo, para hacer esa ofrenda perfecta que pudiera reemplazarnos y pudiera tomar nuestro lugar. Por lo tanto, Cristo se dio a sí mismo, es decir, se inmoló. Eso es lo que significa inmolarse, entregarse y darse y sacrificarse a sí mismo. No fue un asesinato, porque él mismo se entregó. En los asesinatos se entiende que alguien quita la vida a otra persona, pero sin el consentimiento de esa persona. Aquí Cristo entregó su vida voluntariamente, por lo tanto no es un asesinato, pero no es un suicidio, porque Cristo no se suicidó en el sentido de que no se quitó él la vida a sí mismo, sino que se entregó y se sacrificó, se inmoló. Por eso el cordero inmolado, el cordero que se entregó, se ofrendó, se sacrificó a sí mismo. Y el versículo 3 dice que experimentó esta contradicción de pecadores contra sí mismo y él lo permitió. Dice, considerad esto para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si Cristo Jesús lo hizo por nosotros, pues ejemplo tenemos. Por lo tanto, si Él ya lo ha hecho por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para decir no? Esto es muy sencillo. Cristo lo dijo, dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si a mí me quitan la vida diciendo que lo hacen en el nombre de Dios, también a vosotros os perseguirán de sinagoga en sinagoga diciendo que lo hacen en el nombre de Dios. Recordamos el ejemplo de Pablo, como él era un perseguidor de la iglesia y lo hacía en el nombre de la religión, en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, del judaísmo. Y Cristo lo dijo, el siervo, pues, o el discípulo no es mayor que su amo o no es mayor que su maestro. Dice, y si Cristo ya lo ha hecho, pues nosotros, si somos sus seguidores, no vamos a ser más que Jesús y no vamos a estar exentos. Pero en el versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Sabemos que la persecución y el sufrimiento que esta comunidad hebrea, la distinción entre hebrea y judía es que hebrea es la raza, la etnia, y judía es la religión. Entonces eran hebreos pero no judíos, porque ya no eran judíos, porque habían abrazado la fe en Cristo Jesús y ya eran cristianos. Así que eran esa comunidad, en cuanto a la raza hebrea, en cuanto a la religión, ya eran cristianos. Pero que la persecución que estaban sufriendo, y lo veíamos en unos capítulos anteriores, pues era la privación de ciertas libertades, era la privación también de ciertas propiedades, de ciertos bienes materiales. Pero por lo que se nos dice aquí, ninguno había sido ejecutado, ninguno había muerto o había dado su vida o había derramado su sangre como mártir por amor al Señor o por causa del Evangelio. Dice, vosotros todavía, versículo 4, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y se nos dice que esto es una lucha. Entonces, no militamos según la carne, pero seguimos en la carne. En Romanos 7 también se nos dice que hay una lucha que todo creyente experimenta entre esa ley del pecado. Recordamos que en Romanos aparecen esas tres leyes: la ley de Dios, ¿de acuerdo?, que nos señala, condena y acusa.
acusa y condena, está la ley del pecado, que nos esclaviza y que no nos deja esa libertad y nos mantiene bajo ese yugo de maldad, ese yugo pecaminoso, y luego está la ley del Espíritu en Cristo Jesús, que nos vivifica, nos da esa nueva libertad, nos saca de tinieblas a luz y ya no estamos bajo el dominio, el yugo de la ley. Cuando decimos ley entendemos algo que tiene autoridad, que legisla, que regula algo, ¿de acuerdo? Ya no estamos bajo la ley ni de Dios, la ley de las obras para salvación, ni bajo la ley del pecado para condenación, sino que ahora estamos bajo la ley del Espíritu en Cristo Jesús, por lo tanto ya no hay condenación, pero que aun cuando tenemos esa nueva vida en Cristo Jesús, seguimos combatiendo contra el pecado, eso es una realidad. Por eso en Colosenses 3, en Efesios 5, en Gálatas también capítulo 5 se nos dirá una y otra vez que vivamos en el Espíritu, que nos despojemos del viejo hombre, que hagamos morir las obras de la carne, porque sigue habiendo esa lucha, esa naturaleza vieja, esa naturaleza caída, sigue estando ahí. Y hasta que sea que el Señor viene, nosotros partamos con el Señor, pues las consecuencias del pecado van a seguir activas, lo veremos ahora un poquito más adelante, en nuestras vidas. De hecho, las consecuencias del pecado pues es dolor y la muerte, y vemos que nuestros cuerpos, conforme va pasando el tiempo y vamos envejeciendo, cada vez sufren de más enfermedades, de más dolores y finalmente experimentarán la muerte. Así que volviendo ya a este asunto, dice, todo esto, dice, seguimos combatiendo contra el pecado y esa lucha sigue presente. Y algún día, cuando nosotros, era lo que quería comentar, que cuando partamos con el Señor, la presencia del pecado será quitada. Definitivamente, mientras seguimos en esta tierra, las consecuencias siguen ahí, ¿de acuerdo? Pero ya cuando partamos con el Señor, tengamos esos cuerpos nuevos, glorificados, resucitados, pues ya la presencia del pecado será quitada definitivamente. Y ahora del versículo 5 al 10 cambia la escena, ya no es en un estadio, ya no es en una carrera, sino que ahora lo lleva a una casa, lo lleva a una relación paterno-filial del padre con los hijos. Y fijaros lo que dice el versículo 5, dice, habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no sois hijos, sois bastardos. Versículo 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, ¿no? De manera, pues eso, a veces cultural, particular, muy subjetiva, ¿no? Pero Dios, refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y aquí, pues en estos versículos yo creo que por sí solos se explican, pero lo que se nos está diciendo es que si recibimos esta disciplina, estas dificultades, esta persecución, lo debemos tomar como parte de una disciplina. Y la disciplina puede ser en dos sentidos, de corrección o de perfección. A veces será una disciplina para corrección, es decir, para sacarnos de algún pecado en el que nos hemos metido. Aquí el Señor, el autor a la carta de los Hebreos, está diciendo tomar esto como una disciplina, como un juicio de Dios, porque el Señor os ama y que os estáis volviendo al judaísmo, os estáis volviendo al legalismo, os estáis volviendo a la salvación por obras, estáis cayendo o os estáis acercando demasiado al precipicio de la apostasía, y el Señor os está disciplinando para despertaros, ¿de acuerdo?, para haceros volver. Es una disciplina de corrección. Dios permite esas dificultades y esas adversidades en nuestra vida, esos tiempos difíciles de quebrantamiento, para corregirnos, ¿de acuerdo?, para sacarnos de algún error. Y cuando digo corregir, significa algo que estaba así originalmente, se desvió, se torció, y hay que corregirlo, hay que volverlo a su estado original. Y a veces el Señor nos disciplina porque nos hemos desviado y nos tiene que corregir y nos tiene que poner de nuevo y nos tiene que alinear. Pero también puede significar no solamente
una disciplina de corrección, sino también de perfección, es decir, no necesariamente es por un pecado puntual que hayamos cometido, sino es porque Dios nos quiere perfeccionar, Dios quiere refinar nuestra fe, quiere desarrollar carácter, quiere desarrollar y aumentar nuestra fe, nuestra confianza en Él, quiere desarrollar y aumentar nuestra dependencia de Él, quiere desarrollar esos frutos del Espíritu, esa templanza, quiere que tengamos esa visión, ¿de acuerdo?, eterna. Y quiere hacernos, es como en un gimnasio, ¿de acuerdo? Quiere desarrollar esa musculatura, no tanto corporal o física del cuerpo, sino espiritual, ¿de acuerdo? Del alma y del corazón. Y se nos está diciendo que al final toda esta disciplina es por amor, es decir, siempre los juicios de Dios tienen siempre un aspecto redentor, es para salvación, para hacernos recapacitar, hacernos volver en sí. Y que aquí se nos está diciendo que si experimentamos esta corrección, ¿de acuerdo?, y esta disciplina de parte del Señor, es porque nos ama, porque solamente los padres que aman a sus hijos los corrigen. Cuando hay un padre que ve que su hijo se desvía y el padre lo ignora, simplemente está demostrando ese padre que no ama a su hijo y que ya no le importa la vida de su hijo y no le importa las acciones y las consecuencias que esas acciones de su hijo puedan tener sobre su propia vida. Cuando digo su vida me refiero a la vida del hijo, ya le da igual, es indiferente. Yo tengo aquí también otro dicho: mejor ser disciplinado por Dios que ignorado por Dios, porque si soy disciplinado por Dios significa que Dios me considera su hijo, si soy ignorado por Dios significa que Dios me considera por un bastardo. Así que yo prefiero 1000 veces, 1.000.000 de veces ser disciplinado y corregido por Dios, porque entiendo que Dios me ama y que está interesado en mi vida y me quiere corregir y quiere lo mejor para mí, que ser ignorado por Dios y que Dios de alguna manera haya levantado su mano sobre mi vida, me ignore, porque significa que entonces soy un bastardo, que no tengo esa relación de hijo con Dios, y sería terrible. Así que abracemos la disciplina. Siempre que el Señor nos disciplina y nos corrige, siempre es por nuestro bien, aunque el proceso no sea agradable, pero suele pasar. Incluso en la medicina a veces una intervención quirúrgica no es agradable, te tienen que operar del apendicitis, te tienen que abrir, te tienen que extirpar, te tienen que anestesiar, hay un proceso de recuperación, no es agradable el proceso, pero es necesario y es por nuestro bien. De la misma manera también, y hay muchísimos ejemplos que vemos como el dolor y el sufrimiento siempre es para nuestro bien. Recuerdo en un vídeo de Rabbi Zacarías comentaba el papel del dolor y por qué es tan importante. Comentaba el caso de una madre que tenía una hija con una rara enfermedad en la que la niña, las terminaciones nerviosas no le funcionaban, no estaban operativas, por lo tanto ella no sentía ningún tipo de dolor. Ella podría poner la mano sobre un recipiente, una sartén, una plancha al rojo vivo y ella no se enteraría que se está quemando la piel, la carne, hasta que probablemente oliera el olor a quemado. Y esta mujer decía: Rabbi, mi oración todos los días es: Señor, yo solamente te pido que mi hija pueda sentir dolor. Fijaros, la oración de una madre que amaba, la persona que más amaba a esa niña, era la oración de una mujer que le pedía día y noche a Dios que su hija sintiera dolor, porque eso le iba a privar de muchos males, le iba a avisar, iba a ser un indicador de que algo no estaba bien y que tenía que ser corregido o cambiado. Fijaros qué ilustración y qué testimonio, ¿no?, real, tan bueno y tan impactante, que nos ayuda a entender todo esto, ¿no? Y entonces, y hace la comparación: si nosotros honrábamos y venerábamos a nuestros padres terrenales, pues cuánto más deberíamos honrar y venerar a nuestro Padre. Y dice: el Padre de los Espíritus, por dos razones. Uno, desde el punto de vista de la creación, Él es el creador y el dador de la vida, y por otro, y en segundo lugar, por el segundo aspecto de la regeneración, de la salvación. Él es nuestro Salvador. Así que es el Padre en dos sentidos: como creador, pero también como redentor, dador de vida biológica, física, pero también dador de vida espiritual y eterna. Y se nos dice así que, por favor, pues esto es obvio: tomar toda esta disciplina y esta persecución, uno, para corregir ciertas cosas en vuestras vidas que os estáis desviando, y por otro lado, para fortaleceros vuestra fe en el Señor, ¿de acuerdo? Fijaros el versículo 11, y podemos seguir leyendo, dice: es verdad
que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, ¿verdad? Al principio vas al gimnasio y no te gusta, cuando tienes que estudiar en un curso no te gusta estudiar, no te gusta pasar ese curso, pero los que perseveran en ese ejercicio físico, en ese gimnasio, los que perseveran académicamente hablando, en ese estudio, en ese curso, en el instituto, en la universidad, los que aprenden, mis dos hijos, Fernando y Alejandro, pues han sido niños de conservatorio musical, los dos tocan instrumentos, pero yo veo lo difícil que fue al principio, ¿no? Les costaba, yo he visto las horas y horas y horas de entrenamiento, de práctica, de ensayo que han hecho, ¿no? Y seguro que no eran fáciles y no es agradable, pero a los que son ejercitados, ¿de acuerdo? Después da un fruto apacible de justicia. Tal vez la mejor traducción sería un fruto de paz, ¿de acuerdo? No tanto apacible, sino de paz y un fruto de justicia a los que han sido ejercitados. Comentar que la palabra ejercitarse es la palabra gymnazo. De ahí obtenemos la palabra gimnasia. Es la palabra que Pablo le diría a Timoteo. Dice 1 Timoteo 4, ejercítate en la piedad. Pablo diría, hombre, el ejercicio físico no digo que no se haga, pero tiene poco provecho. Esfuérzate y ejercítate en la piedad. Entonces, instrúyete ahí, disciplínate pues en orar, disciplínate en leer la Biblia, disciplínate en congregarte, disciplínate en servir al Señor, disciplínate en todas, en alabar, en adorar, disciplínate en todas estas virtudes y ámbitos, de acuerdo, espirituales que tenemos, ¿vale? Debemos disciplinarnos, debemos ejercitarnos y, como decía antes, para sacar esa musculatura en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Dice, pero después, y leo de la Biblia, da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados. Bueno, antes a esto dice que la disciplina, dice, nos es provechoso. Siempre que aparezca la palabra provecho en la Biblia, significa que dé fruto, que no sea en vano, que no sea estéril, sino que haya un fruto, que haya un producto, una recompensa, ¿de acuerdo? Para que participemos de su santidad. Entonces, el primer resultado, antes de ver lo que es el fruto de paz y el fruto de la justicia, vemos que es un fruto de santidad, para que participemos de su santificación. Y la palabra santidad o santificación, recordar que siempre la santidad o la santificación es una moneda de dos caras. Y si tuvieras una moneda, yo no tengo una moneda por aquí, pero imagínate una moneda que tiene dos caras, ¿vale? Una de las caras sería la consagración, la otra cara sería la separación. No puede haber santidad si no hay una separación del pecado. Hasta que no nos apartemos, hasta que no nos alejemos, hasta que no nos separemos del pecado, nuestras vidas nunca van a ser santificadas. Pero eso es necesario, pero no es lo único. Tiene que haber también una consagración. Y hasta que no nos dediquemos en cuerpo y en alma, con toda nuestra mente, por eso Deuteronomio 6:4, el primer mandamiento y gran mandamiento, ama al Señor con todo tu ser, con toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente. Hasta que no nos dediquemos y nos consagremos totalmente al Señor, nuestras vidas nunca van a estar dedicadas, van a estar ahí ambiguas, van a estar ahí en la ambigüedad, en la tibieza, ¿de acuerdo? En esos lugares grisáceos, pero no totalmente blancos y no totalmente consagrados. En el Antiguo Testamento, y hemos hablado mucho del tabernáculo y del mobiliario, los muebles y los utensilios eran santos porque estaban apartados, nadie los podía usar, y eran santos porque estaban dedicados única y exclusivamente a la obra dentro del tabernáculo, dentro del templo y para el Señor. Entonces ahí vemos las dos funciones, las dos caras de esta moneda de la santidad, apartarse y consagrarse. Hay gente que se quiere consagrar sin apartarse del pecado. Eso es imposible, eso es falso, eso sería hipocresía. Por un lado dan la cara de consagración, pero por otro lado no se han apartado del pecado. Eso es hipocresía, es tener una doble cara, ¿vale? Una careta. Pero hay gente que se quiere apartar, sí que se aparta del pecado, pero no se quiere consagrar. Eso nos lleva al legalismo. Gente, no al pecado, no a esto, no digas, no hagas, no lo otro. Pero viven una vida religiosa y legalista de no, pero nunca están diciendo sí al Señor, nunca están viviendo en esa riqueza, en esa llenura espiritual de amor, de servicio al Señor.
y eso les lleva al legalismo. Y en el versículo 11 ahora sí dice que da frutos, por un lado de paz y otros de justicia. Entonces, de paz, porque sabemos que muchas veces la persecución, la hostilidad, la adversidad nos roba la paz y nos hace ver pues en qué o en quién o en dónde estaba puesta nuestra paz, nuestra confianza, y en cuanto esas cosas se nos quita, el trabajo se nos quita, el dinero se nos quita, los amigos se nos quita, las relaciones se nos quita, nuestro entorno se nos remueve o se nos es quitado, cambiado, transformado, nos vemos privados de ciertas costumbres o comodidades que teníamos, entonces el afán, la ansiedad nos llena. Pablo diría en Filipenses 4, por nada estéis afanosos, sino presenta todas estas ansiedades delante del Señor en oración, es decir, dale el control a Dios por medio de la oración. Es una cuestión de señorío. Cuando yo quiero estar al control de mi vida y las cosas que me rodean se descontrolan, entonces me lleno de afán. ¿Por qué? Porque soy yo el que quiero controlar las cosas, pero como yo soy finito y soy limitado, no puedo hacerlo, por lo tanto me lleno de preocupación. Y Pablo está diciendo, por nada estés afanado, lo que tienes que hacer es entregar todas las cosas por medio de la oración al Señor, es darle el control a Dios de todas las cosas, y entonces ahí es cuando descansarás y tendrás paz, ¿de acuerdo? Pues todas estas cosas, la disciplina, los problemas, la persecución, nos hace ver en quién descansábamos, en quién reposábamos, o en qué descansábamos, en qué reposábamos, y nos hace volver otra vez al Señor, pedirle perdón, decir, es verdad, tú tienes que ser mi paz, y más allá de todo esto, yo descanso en ti. Hay un dicho de John Newton, sabemos el que escribió esta canción preciosa, ¿no?, de Gracia Sublime. Sabemos que él participó en este negocio de barcos negreros que irían a África para tomar esclavos y llevarlos a las plantaciones de América, incluso de Inglaterra, haciendo también ese comercio, ¿no?, de personas, ese comercio de esclavitud. Pues John Newton decía, tengo a Cristo, ya luego se convierte, dice, tengo a Cristo en todas las cosas mientras las poseo, y tengo todas las cosas en Cristo cuando me son quitadas. Fantástico, fantástico, lo vuelvo a decir. Tengo a Cristo en todas las cosas que poseo, es decir, yo puedo tener 1000 cosas, pero en todas esas cosas yo tengo a Cristo. Entiendo que Dios me las ha dado. Las cosas no desplazan a Cristo en mi vida, no lo echan fuera. Y luego, cuando no tengo nada y todas las cosas me son quitadas, dice, como tengo a Cristo, lo tengo todo, ¿de acuerdo? Y nada me falta. Y por otro lado, produce también este fruto de justicia. Y justicia en el original significa esa rectitud, caminar de manera recta. Y aquí es lo que decíamos, las pruebas no solamente nos corrigen, sino que nos perfeccionan, refinan nuestra vida como el oro es purificado. Y a veces para que el oro o cualquier metal precioso sea purificado, porque tiene aleaciones y tiene mezclas, es impuro porque está mezclado con otro tipo de metales, ¿de acuerdo? La única manera es fundirlo, es pasarlo por fuego para que las impurezas y la escoria suba a la superficie y pueda ser retirada, en este caso por el artesano, por el fundidor, y pueda dejar solamente ese oro puro. Bueno, pues lo único que al final purifica nuestras vidas no es la comodidad, no es el relajamiento, no es la bondad, no es el bienestar, eso todo lo contrario, nos relaja espiritualmente y nos hace ser más carnales. Lo que realmente nos santifique, lo que realmente nos purifique, lo que realmente nos perfecciona es el quebrantamiento, el sufrimiento, la adversidad. Es ahí cuando nos despertamos, nos ponemos las pilas, nos ponemos a cuentas con el Señor, y es eso. Entonces, seguro que ellos se preguntaban, o todos nos podríamos preguntar, decir, bueno, ¿y por qué si ya formamos parte del reino de Dios, pues seguimos sufriendo? Lo he dicho antes, porque aunque ya no militamos, no estamos bajo la ley del pecado y de la carne, pero seguimos en este mundo, y en este mundo hay aflicción, este mundo sigue operando
en una corriente que es la del príncipe de las tinieblas, la del Dios de este siglo, que se opone a Dios, que se opone a la Iglesia, que se opone a nuestras vidas, que hay un combate. Entonces hay una lucha por parte del mundo que se opone a nosotros, hay una lucha por parte del reino de las tinieblas que se opone a nosotros, y también hay una lucha interna de nuestra carne, de nuestra naturaleza caída, del pecado, que también se opone a nosotros. Y todo esto de alguna manera va a provocar dificultad, va a provocar quebrantamiento, va a provocar adversidad y persecución, pero la garantía es que, lo hemos dicho, Él es el principio y el final, el sí y el amén, el autor y el consumador. La garantía es que nos podemos acercar confiadamente siempre ante el trono de la gracia, hallar el oportuno socorro, y aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Amén a eso. Así que y debemos tener esa actitud correcta, ¿de acuerdo?, en cuanto a ver que todo esto es, de alguna manera, es una escuela para corrección o para perfección, que tenemos un Padre que nos ama, un Padre amoroso, ¿de acuerdo?, que nunca nos va a dejar. Y luego ya vamos terminando, versículo 12 y versículo 13, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y aquí se nos está diciendo: todo esto es para que vosotros os convirtáis en ese ejemplo y en esa punta de lanza, y que podáis levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas en dos ámbitos. Primeramente en vosotros, levanta tus manos, afirma esas rodillas paralizadas, ¿de acuerdo?, ponlas a mover, y haz sendas para, dice versículo 13, para vuestros propios pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, todo esto es para una aplicación personal, pero también para que seas un ejemplo para otros. Por eso, inmediatamente en el versículo 14 ya pasa al plural, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ya pone esa pluralidad. Todo esto es para que tú te conviertas en un ejemplo y ayudes a otros, ¿de acuerdo? Camina, pone esa senda, construye ese camino para que otros también puedan caminar a la misma senda que tú estás caminando, ¿de acuerdo?, y que tú estás transitando. Y dice: seguid la paz con todos, ¿de acuerdo? Entonces es el ideal. En Romanos 12 se nos dirá: en lo que esté en vuestro poder, pues estar en paz con todos. Pero que no quede por nosotros. Habrá gente que no quiera estar en paz contigo, pero no será por ti. En lo que a ti te corresponda, en lo que a ti te compete, entonces nosotros vamos a ser esos pacificadores, esos hijos de paz, esos verdaderos hijos de Dios, ¿de acuerdo? Y seguir esa paz con todos y esa santidad, ¿de acuerdo?, ya no solamente personal, sino grupal. Recordar que aquí se estaba metiendo mucha levadura, que aquí se estaba metiendo mucha cizaña, que aquí había raíces de amargura, que aquí había enseñanzas que estaban apartando, que eran amargas, que estaban apartando a ciertas personas y que se estaban extendiendo por la comunidad para apartarlos de la fe única y suficiente en Cristo Jesús para salvación, y que los estaban llevando de nuevo, recuerda, al legalismo y al judaísmo, a la salvación por obras y por la observancia de la fe. Dice: y la santidad, ¿de acuerdo?, lo hemos dicho, apartado del pecado, consagrado para el Señor, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí no te está diciendo que tú tienes que ser santo para ver al Señor. Lo que te está diciendo es lo contrario, que como no seas santo, es decir, no te está diciendo tienes que ser santo para ver al Señor, sino que si no eres santo y no vives apartado del pecado y consagrado al Señor, entonces si esas dos realidades no están presentes en esta vida, pues imagínate, entonces esa es la garantía, el aval, la evidencia de que no vives con el Señor. Y si no hay esa santidad, no estás apartado del pecado en Cristo Jesús y consagrado también a Cristo Jesús, si no hay esa realidad, no hay esa santidad, entonces nunca vas a ver al Señor. Entonces entendamos eso, es más bien como una declaración, es una declaración, es una afirmación, no es una condición para ver al Señor. Lo entendemos, simplemente está afirmando de que no haya esta santidad, la consecuencia lógica es que nunca vas a ver al Señor, porque no has sido apartado del pecado ni estás viviendo consagrado para Él. Y es porque justamente hemos visto al Señor, somos hijos de Dios, hemos sido apartados, ¿de acuerdo?, vivimos ya en esa santidad, entonces es que lo veremos también. Entendamos esos versículos de esta manera, que nos van a ayudar. Y yo creo que lo voy a dejar aquí,
Y ya, aunque no vamos a ver el versículo 15, 16 o 17, lo dejaremos como transición y como para la siguiente lección, ¿vale? Y nos ayudará a recordar lo que hemos visto en esta lección, porque aquí va a dar algunos ejemplos de esas personas que se han apartado de esas raíces, ¿de acuerdo?, de amargura, que tiene que ver básicamente con dos tipos de enseñanza. Pero lo dejamos hasta aquí. Lo que hacemos es orar, dar gracias a Dios por esta enseñanza, que la apliquemos en nuestra vida, y nos despedimos, ¿de acuerdo? Y seguimos unidos y conectados a lo largo de la semana en las diferentes reuniones. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres el autor, el consumador de la fe, que podemos poner nuestros ojos en ti, que tenemos ya ejemplos de personas que nos han precedido, que están en esas gradas viéndonos, mirándonos, Señor. Tenemos en ti, Jesús, el mayor ejemplo. Si tú, Señor, y todos los que te vivieron antes de tu venida, Señor, y de tu encarnación, ya lo hicieron, Señor, cuánto más nosotros, Señor. Y cuánto más nosotros ahora que te hemos conocido, Señor, y que te tenemos. Que, Señor, nos dediquemos a correr, Señor, de manera apropiada esa carrera, despojándonos, Señor, de toda distracción innecesaria, de todo peso de pecado, Señor, y que abracemos la disciplina que tú nos das, y que experimentemos, Señor, por un lado para corregir ciertas cosas en nuestras vidas, pero también para perfeccionar nuestro carácter a imagen y semejanza de Cristo Jesús, Señor. Que en todo esto sea provechoso, que produzca fruto, un fruto de santidad en nuestras vidas y también un fruto de paz y un fruto de rectitud, Señor. En todo, Señor, que sirva para que nuestras manos sean afirmadas, que nuestras rodillas, Señor, sean movilizadas, también levantadas, y al mismo tiempo, Señor, que podamos construir un camino y una senda para que muchos, Señor, la puedan seguir, oh Dios, y que muchos puedan, Señor, entrar en esa salvación que está en ti, que eres tú mismo, Jesús. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Estamos despedidos, ¿de acuerdo? Y seguimos unidos y conectados a lo largo de la semana en las diferentes reuniones. Que el Señor te bendiga muchísimo.